Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Mientras se desarrolla este programa, el presidente del Consejo de Ministros se dirige al Congreso. Pero antes vamos con los auspiciadores. Cambio Seguro, Casa de Cambio Digital, registrada en la SBS. Cambiador dólares y soles por Internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional Sin Guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Y bueno, estamos en la previa de una larguísima jornada que se presume será como la jornada de la semana pasada, si no, no se entendería tanta diferencia entre un presidente del Consejo de Ministros y el otro. La semana pasada la jornada duró 23 horas seguidas. Las señoras ministras en esta oportunidad están asistiendo con mochila, probablemente para llevar una frazadita, algún cojín, su remedio, porque son 24 horas, ¿no es cierto? Y alguna cosa nutritiva que les permita estar despierta tantas horas seguidas. Recuerden ustedes que el señor Merino dio el uso de la palabra a los ministros que acompañaron a Pedro Cateriano entre las 4 y 5 de la mañana. En ese momento hablaron la ministra de Salud, la ministra de Economía, el ministro de Cultura, la ministra del MIDIS, todos ellos se dirigieron al Congreso de la República. Ninguno de ustedes los escuchó, yo tampoco, porque estábamos durmiendo, y probablemente el Congreso de la República tampoco, porque también estaban durmiendo. Esos son los modales democráticos a los que se está enfrentando este gabinete, el que ha ido a esta hora a pedir el voto de investidura. Modales democráticos que ciertamente no lo son. Nadie en ninguna parte del mundo espera que un presidente del Congreso le dé la palabra a las 4 de la mañana con la esperanza de que alguien lo escuche. Se hizo a propósito para que los ministros no fueran escuchados y después se dijera que no habían dado explicaciones cuando sí las habían dado. Lo único que ha reproducido la prensa fue el cierre final de Pedro Cateriano, reiterando que estaba sometido a un chantaje al cual no iba a ceder. El señor Martos no va a ceder a ningún chantaje y, por supuesto, no han cambiado al ministro de Educación. Por lo tanto, lo que tenemos es un discurso que ya empezó con muchas referencias a las Fuerzas Armadas, a la pandemia como guerra, en esta metáfora, ¿no es cierto?, bélica que se ha usado en otras partes y como ustedes saben, a mí me disgusta un poco, pero en fin, es una forma de aproximación y pidiendo, por supuesto, la unidad. Luego ha empezado Martos a hablar de la lucha contra la pandemia y obviamente va a haber mucho de un mensaje un poquito más vertical, más autoritario, de intervención, que es propio del tono que aparentemente se está buscando en el Congreso. Digamos que la votación va así a esta hora. Cuenta con el respaldo del señor Martos de los votos de Somos Perú, que han dicho abiertamente que van a votar a favor, y del Partido Morado. Esas dos bancadas suman 20 votos. Digamos que Fuerza Popular, si repite el plato, va a votar a favor, no los 15, pero sí 13. Eso haría 33 votos para el señor Martos asegurados. Pero eso alcanzaría solo si todos los demás se abstienen sin votar en contra. Pero van a votar abiertamente en contra UPP y Frente Amplio. También va a votar en contra Podemos, también va a votar en contra parte de Acción Popular. Como indicaba ayer, hay unos 7 que son más antauristas, ¿no es cierto?, que belaundistas, por ponerlo de alguna manera. Y el FREPAP advierto ya que también va a votar en contra. Ellos creen que hay que censurar al ministro de Educación porque creen el cuento, y lo creen fielmente, como quien tiene una fe, de un supuesto favorecimiento de la Universidad UTP en Ica. Así lo hizo saber la señora Céspedes hace varios días. Por lo tanto, no van a esperar la interpelación ni la censura del ministro de Educación, que vendrá después. De frente, parece ser hasta esta hora que van a negar el voto. Si todos esos se unen, pues todo dependerá de, nuevamente, Alianza para el Progreso. Es decir, si Alianza para el Progreso, que tiene 22 votos, vota con los 33 primeros, logrando 50 y tantos votos, el señor Martos estará salvado
en la medida que otros se abstengan, y habría que negociar la abstención de Frente Amplio, por ejemplo. Ahí sí, y la abstención de Acción Popular mayoritariamente, ahí sí el señor Martos estaría salvado. Pero las cosas, como ven, no son tan claras. Parecían más claras durante el fin de semana porque había que echarle la culpa al muerto, es decir, al anterior. Pero ya el anterior desapareció de escena y una semana después seguir echándole la culpa no tiene mucho sentido, porque además ha quedado claro que el discurso de Cateriano no fue el problema. Reitero, ¿quién escucha a los ministros a las 4 de la mañana? Nadie. Lo que haya dicho o no dicho Cateriano es irrelevante. Esto es una maniobra de ataque al presidente de la República. Continuar en la misma maniobra es políticamente muy desgastante y todo anticipa que sí, APP va a voltear su voto esta vez y va a decir que Martos es fantástico, que es una maravilla, que no tienen ningún problema, que ellos están todos unidos por el Perú, pero hay una estrategia detrás. Y en este momento la estrategia tiene dos puntas, que son economía y educación. El ministro de Educación va a ser interpelado el jueves y probablemente censurado. Es muy importante, y el Ejecutivo lo quiere establecer así, que lo censure el Congreso, para que quede evidencia histórica de cuáles fueron los intereses reales del Congreso en esta materia. Acá no hay un problema de tablets ni un problema de licencias mal otorgadas en SUNEDU. Eso es tan falso, ¿no es cierto?, como bajarte a un presidente porque juega tenis con 4 funcionarios públicos. Esa es una estrategia de demolición política que parte de que Podemos está liderando una estrategia en el Congreso de regalo de fondos públicos, a la cual, por supuesto, se quieren adherir todos los partidos, o casi todos los partidos que son sumamente irresponsables. Acción Popular y Alianza para el Progreso también quieren regalar los fondos de pensiones. FREPAP no se hace problemas, UPP está a favor, Podemos también, y el Frente Amplio también. Por lo tanto, Podemos está liderando con el señor Luna una estrategia de regalo de fondos públicos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el Estado va a repartir bonos? No, el Estado va a repartir los fondos de pensiones de los pensionistas de la 2530 y sobre todo de los de la 19990 a todos los que son o han sido alguna vez pensionistas activos, descapitalizando el fondo y destruyéndolo. Es más, descapitalizando un fondo, hay que decirlo, que prácticamente no existe, porque lo que aportan los activos no alcanza para pagar a los pasivos y es el Tesoro Público el que cubre la diferencia. Es decir, atacando a la vena el presupuesto público y poniendo en riesgo el bono anunciado el 28 de julio. Es muy importante ese bono por dos razones. La primera, porque pone dinero en el bolsillo de la gente y logras algo de equidad en un momento muy difícil. Pero lo segundo es porque es un shock al consumo. Si se pone 7.000 millones de soles en el bolsillo de los consumidores, esos 7.000 millones de soles se gastan. Al gastarse, la economía se mueve, los negocios comienzan a vender, pueden pagar a sus trabajadores, los trabajadores tienen trabajo. Es el círculo virtuoso de la economía. Eso es lo que se quiere destruir regalando la plata de las pensiones. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, también se pone dinero en el bolsillo de los consumidores. Sí, pero son muchos menos, no son 8,5 millones de hogares, son más o menos 2 millones de personas que recibirían ese dinero, que son solamente aquellos que han aportado alguna vez y en el límite de su aportación a el sector público de pensiones, a la ONP. ¿Cuánto han aportado? Ni siquiera se sabe. Los registros contables de la ONP solamente son digitalizados desde 1999. Hay registros los últimos 21 años. De ahí para atrás todo es con reconstrucción, con presentación de boletas, con las presentaciones de los expedientes que hacen los propios jubilados cuando solicitan su pensión. Así que se va a, si se aprueba, a discutir una serie de irregularidades y arbitrariedades para ir regalando la plata de la forma más rápida posible. Para Podemos, regalar la plata es un no negociable. La ministra, como hemos comentado ya, ha presentado alternativas mucho más inteligentes, reducir, por ejemplo, los 20 años a un periodo de 10 a 15 con una pensión proporcional que podría ser interesante. No les interesa, el tema es regalar plata. Y
Si eso no es aprobado por la ministra, o la ministra señala abiertamente, como lo va a señalar, que va a observar esa iniciativa, pues la van a censurar también. Y nos vamos a quedar sin ministra de Economía en plena pandemia y sin ministro de Educación en plena pandemia. Es un ataque brutal a la gestión de Martín Vizcarra. ¿Qué sigue después? Depende de muchas cosas. Yo sigo creyendo que hay un plan mayor, que esto se inscribe en un plan de debilitamiento del Ejecutivo, que hay que decirlo también, no ha reconocido errores graves en la estrategia de manejo de la pandemia. Errores graves que hoy nos aproximan a los 50.000 muertos y que son el tema más importante de la gestión de Martos. Ha hecho bien en, por supuesto, presentar la pandemia como un tema crítico. Ha sido crítico, creo que también para el señor Ceballos y para el señor Cateriano, en eso no hay cambio. Pero, si eso es lo que el Congreso quiere escuchar, lo va a escuchar. El problema, reitero, no está en el discurso. Ya todos los periodistas lo tenemos a la mano, ha sido distribuido. Es un discurso correcto, igual que el anterior. El problema no está en el discurso, ni en la cantidad de obras que se va a hacer, ni en la plata que se va a gastar. El problema es que las cartas están marcadas antes del discurso. Todo depende hoy de que una facción de Acción Popular se abstenga y de que una facción de Alianza para el Progreso vote a favor, haciendo que los números en contra sean menores a los votos a favor. Reitero, a favor seguros solo hay 33. Si se suman los 22 de APP son 55 y eso reduce al frente unos 45, 48 que vienen de todas las izquierdas asociadas. Esa es la única forma en que Martos gane. Está en manos de Alianza para el Progreso, como lo estuvo Pedro Cateriano. Y Pedro Cateriano obviamente confió en la palabra de César Acuña. Esperemos que esta vez el señor Martos no confíe en la palabra de César Acuña, porque esa parece ser una mala idea. Muy bien, nos tenemos que despedir, se nos fue la hora. Mañana venimos con toda la interpelación. Esperemos que por un tema de derechos humanos la sesión se suspenda a las 10 de la noche, esperemos, pero nuestras esperanzas en este campo son vanas. Muy bien, nos vamos con Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS, cambiadora de accesorios por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos tenemos que ir, no se olviden de compartir este programa en sus redes sociales, tienen Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto compartirlo en YouTube. Nos vemos mañana con todo el resultado de la confianza o censura al gabinete Martos.